Muy bien, y ya sin más, pasamos a la primera sesión. Invito a nuestros invitados, may I invite you to come up. Vamos a hacer vamos a hablar de formación profesional, el caso, la experiencia suiza. I will sit here, Marcel, and Mark, you go. Sit here. Esta sesión se va a celebrar en inglés. Yo voy a hacer la introducción en castellano. Si alguien tiene necesidad de traducción simultánea, yo voy a hacer la introducción en castellano, de manera que todavía queda tiempo para recoger los auriculares. Bueno, arrancamos la primera sesión de hoy, donde vamos a tratar de la experiencia de la formación dual o formación vocacional, como ellos le llaman en Suiza. Y tenemos con nosotros a una terna de muy buenos representantes que nos van a explicar, yo creo que bastante bien, las peculiaridades del caso suizo. Voy a presentarles muy rápidamente y luego ya iremos uno a uno posteriormente. María Esther Oswald Eck es una doctora de la ETH de Zúrich, la Politécnica de Zúrich, y experta en educación, en el Departamento de Educación de esta escuela. Mark Schaffner es un alumno de tercer curso de formación profesional de la ZW Winterthur y a la vez lo hace en formación dual con la empresa Reonix. Y nos parecía que era interesante también traer la experiencia de los jóvenes y cómo ven el punto de vista de la educación profesional. Luego, Marcel Policek, ex-CEO durante 12 años de Burkhardt Compressors y es el vicepresidente de la Escuela de Formación Profesional donde estudia Mark. Estos son los tres panelistas que hemos traído. Luego yo entraré un poco más en detalle en sus biografías y sus trabajos, pero voy a hacer una introducción en castellano y luego ya pasaré al inglés para tener el diálogo. Otra vez, tenemos traducción simultánea para el que lo necesite. Suiza es considerada por muchos como un gran centro financiero y sede de algunas de las multinacionales más importantes o corporaciones industriales, gracias a su tradicional neutralidad y a su posición moderada y centrada en el mundo. Pocos saben que Suiza es también el país número uno en innovación por distintos índices y métricas. El más relevante en innovación es el Global Innovation Index, que publica la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, en la que están representadas 193 países. Suiza ha sido elegida en la posición número 1 por 12º año consecutivo, por delante de los Estados Unidos, Suecia y el Reino Unido. España está en el puesto 29 en este índice de innovación. Suiza es un país curioso, donde el gobierno y la presidencia del Estado la ejerce un Consejo Federal. En realidad es una gran coalición que pervive desde la Segunda Guerra Mundial, donde los 7 miembros de este gobierno representan a los partidos políticos en el Parlamento, exactamente o con una cierta proporcionalidad, y de los cuales uno de ellos ejerce por un año y con carácter rotatorio la presidencia del país. Por eso nadie sabe quién es el presidente de Suiza, nunca, porque es un señor que está ahí, o una señora. Uno de los consejeros federales de este gobierno, Johann Schneider-Ammann, escribió en 2017 lo siguiente: ya sea en una reunión de ministros o participando en una misión económica o en una recepción de delegaciones internacionales, a menudo me piden que explique qué es lo que hace a Suiza ser una potencia en innovación. Generalmente se espera de mí que mencione las compañías de alta tecnología o las prometedoras startups. La gente se queda muy sorprendida cuando me oyen hablar de nuestro sistema de educación vocacional, de formación profesional, y de cómo se sustenta en el deseo y la voluntad de las empresas locales de formar aprendices. Esto lo escribió en 2017. Yo también asignaría al sistema de educación vocacional suizo el mérito de la creación de tantas empresas por tantos empresarios. Suiza es un pequeño país con muchos empresarios, de empresas líderes en sus campos en el mundo.
Mi contacto con la industria suiza viene de 16 años trabajando con una gran compañía suiza de bienes de equipo, 3 de los cuales los pasé viviendo en el país. Yo diría que Suiza tiene algunas instituciones muy peculiares que consolidan e integran un país atravesado por valles profundos y montañas enormes, no muy diferente, por cierto, al nuestro. Y además con 4 idiomas oficiales. La primera institución y la más tradicional es el ejército, que articula a todo el país e implica a todos los ciudadanos en la defensa de su territorio. El caso del ejército suizo es también un caso a estudiar sobre cómo cohesionar socialmente un país. Si hubiera que nombrar una segunda institución, yo diría que es el Vocational Education Training, su particular versión de la formación profesional dual. Este sistema y la manera tan peculiar que tiene de involucrar a las empresas y a los negocios se estudia y se copia en todo el planeta. Un ministro o un secretario, como le llaman ellos, de educación, manifestó hace unos años que era precisamente el sistema de educación profesional suizo el que hace de Suiza una institución realmente particular, ¿no? Bueno, y pasamos ya sin más demora en el inglés y al diálogo con nuestros invitados. To share today with us particulars. Hoy estamos aquí para conocer los detalles del sistema suizo y para ello contamos con 3 panelistas. Los voy a ir presentando uno a uno y luego les pediré que hagan unos primeros comentarios. Empezaré con María Esther Oswald Eck. María Esther es investigadora postdoctoral en la Cátedra de Sistemas Educativos en ETH Zurich. Estamos hablando de un instituto politécnico de Suiza, es doctora y estudia la economía de la educación, la economía del trabajo y estudia cómo los sistemas educativos contribuyen a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y se centra también en la formación dual. Muchísimas gracias, María Esther, por acompañarnos hoy. Y le cedo la palabra para que durante 5 minutos comparta con nosotros sus opiniones. Nos gustaría saber qué distingue a la formación profesional del resto de modalidades de formación. Muchísimas gracias, José, por esas amables palabras introductorias. Muchas gracias por la invitación. Y muy brevemente les describiré el sistema suizo. En Suiza, la formación profesional, que nosotros llamamos VET, forma parte del sistema de educación secundaria superior. Los jóvenes, después de completar la educación obligatoria, tienen la opción o de hacer formación profesional o de seguir con la senda académica. En Suiza, 2/3 de los estudiantes apuestan por la formación profesional y de aquellos que eligen la formación profesional, el 90% apuestan por un programa de formación dual. Eso significa que pasan tiempo en las empresas y también asisten a las aulas. En definitiva, los estudiantes tienen que elegir entre 245 ocupaciones de Suiza y tendrán que decidir qué programa seguir. Como parte del programa, como ya he explicado, bueno, pues pasan tiempo en las aulas y tiempo en las empresas. 2 o 3 días en las aulas, 3 o 4 días en las empresas. Y para los estudiantes, la formación dual es muy atractiva. ¿Por qué? Porque durante su formación tienen la ocasión de hacer lo que llamamos el bachillerato vocacional o bachillerato de FP, que les permite acceder a las universidades de ciencias aplicadas. Tenemos un sistema permeable, de tal forma que los estudiantes, si lo desean, pueden continuar con sus estudios académicos. Para ellos es muy atractivo. El 40% de los suizos se benefician de esos programas de prácticas en las empresas. Además, cuando los estudiantes finalizan sus estudios, muchas veces continúan las empresas
y estamos de esta forma educando a los profesionales del futuro. De esta forma siempre tendremos un pool de trabajadores debidamente cualificados. Otra peculiaridad del sistema suizo es que tenemos una gobernanza tripartita. Esto significa que las empresas informan a las asociaciones de los empresarios y el cantón y el gobierno federal es responsable del sistema, pero la patronal se sienta en el asiento del conductor, como decimos nosotros. Muchos países es el Estado quien ocupa el asiento del conductor, pero en Suiza, insisto, son las asociaciones de empresarios, la patronal, quienes se sientan en el asiento del conductor, quienes desarrollan el currículo, quienes deciden cuáles son los planes, quienes definen las necesidades en función de lo que ellos necesitan en el mercado y quienes permiten identificar esos puestos de trabajo que ya han quedado desfasados en el mundo de la empresa. Se me ha olvidado mencionar algo y es que en Suiza, a diferencia de otros países, los jóvenes en las empresas hacen trabajo productivo. Eso es muy importante. No están ahí solo en tanto que observadores o para hacer shadowing, para hacer una observación. No, hacen el trabajo. Así que un carpintero no solamente observa, en absoluto, no. También hace la actividad, la instalación, tiene que ser capaz de hacer todo el proceso, fabricar la pieza, colocarla, ver si hay problemas de ajuste. En definitiva, hacen todo el proceso de principio a fin. Y para el tercer o cuarto año, en función del programa, pues son tan productivos como los trabajadores cualificados que forman parte de la empresa. Muchas gracias, María Esther. Luego volveremos a estas cuestiones que ha mencionado María Esther. Y ahora les presento a Mark Schaffner. Nos ha parecido interesante que participara en el panel un estudiante, conocer de primera mano la voz de un estudiante. Y este es un estudiante muy valiente de 18 años que está dispuesto a sentarse delante de una audiencia para compartir su experiencia. Déjenme que les presente a Mark. Es estudiante del tercer curso de ACW Winterthur. Winterthur es un centro de formación profesional. Mark es un aprendiz de diseño industrial y es alumno de tercer año y está combinando sus estudios con el trabajo en la empresa Reonix. Es así como funciona en Suiza. Pasas parte del tiempo en el aula de formación profesional y parte de tu tiempo en la empresa. Las escuelas de FP suelen estar muy cerca de las empresas. Estas escuelas forman parte del sistema cantonal. Muchísimas gracias, Marc, por acompañarnos hoy en esta mesa redonda. Y me gustaría pedirte lo siguiente. Por favor, cuéntanos tu trayectoria desde que finalizaste con la educación obligatoria. Entiendo que a la edad de 16 años. Y imagino que te preguntaste entonces qué hacer. Y me gustaría saber a qué se enfrenta un suizo de 16 años, cómo tomaste la decisión que tomaste y cómo transcurre tu vida. Muy buenos días, me llamo Mark. Me voy a remontar un poco más allá en el tiempo, antes de que tocara su fin la educación obligatoria para mí. En el segundo año previo a la educación secundaria empezamos a tener algunas clases en el colegio, entre 2 y 4 horas a la semana, donde estábamos empezando a valorar posibles prácticas. Teníamos que empezar a pensar en qué nos atraía, qué queríamos hacer. Algunos profesores nos presentaron distintas opciones. Y empezamos a considerar distintos programas de prácticas. Y podías presentar tu application, tu solicitud a distintas empresas, podías visitar las empresas y al visitar las empresas te explicaban en qué iba a consistir ese trabajo.
porque al final es un paso muy importante, ¿no?, el que se da cuando dejas la escuela y, bueno, te sumerges en el mundo de la empresa, haciendo unas prácticas. Y, bueno, una profesora me dijo, oye, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta inventar cosas nuevas? ¿Por qué no pruebas el diseño industrial? Podrás, bueno, trastear con el software CAD, hacer tus propios diseños. Así que, bueno, yo visité una empresa, después pedí hacer unas prácticas en esa empresa, lo que llamamos Snippet Apprentice, básicamente. Hice esta primera visita a la empresa, me gustó, presenté formalmente mi solicitud, me dieron el puesto de trabajo. Eso me hizo muy feliz y empecé mis prácticas en esta empresa. Soy alumno de tercero. Durante 2 años estuve en ACW, donde recibí formación en mi trabajo, en la actividad que realizo. Después me sometí a un examen donde se valoraron mis competencias y ahora trabajo para Reonix y en Reonix hago trabajo práctico para clientes de la empresa. Eso es básicamente lo que hacemos. Bueno, trabajamos con un fin. Y antes de hacer la palabra, Marcel, ¿cómo divides tu tiempo entre la escuela de formación profesional y la escuela de formación general? ¿Cómo dividís el tiempo y cómo cambia la situación cuando ya pasas al tercer curso? ¿Cuántos días pasas en ACW a la semana y cuántos días pasas en la escuela general, de educación general? Pues yo trabajo 3 días a la semana y durante 2 días estudio. Ese es el reparto. Voy a la escuela de educación general para aprender esas competencias generales para mi puesto de trabajo y al mismo tiempo también curso un bachillerato de FP. Así que 2 días de formación y 3 días de trabajo. Muchas gracias, Mark. Marcel Policek, ingeniero mecánico de Winterthur, también ostenta un MBA de la Universidad de Fordham en Nueva York y empezó como aprendiz en ACW, igual que Mark. Y durante 11 años, Marcel fue el CEO de Burkhardt Compressors hasta el año pasado y ahora es consejero de distintas empresas e instituciones como la Switzerland Global Enterprise y es el presidente de la Cámara de Comercio de Suiza, Europa del Este. Y Mark también es el presidente del centro de FP donde estudia Mark. Marcel aporta muchas perspectivas. Empezó como becario, después ha sido CEO y, bueno, conoce bien la perspectiva del alumno, sabe cómo gestionar una empresa y sabe lo que aportan estas inversiones en educación, el coste y la inversión. La inversión es alta, pero el retorno también. Y esto es algo que debatiremos después con María Esther, que nos va a explicar cómo el país se beneficia de este sistema de formación dual. Marcel, no sé, quizás puede empezar explicando en qué consiste Burkhardt Compressors, cómo está implicado en la formación dual, la formación profesional, y qué implica esta implicación para la empresa en términos de coste y en términos de retorno. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, decir que todo el sistema forma parte del sistema educativo suizo. No es algo separado, no es algo que hagamos de forma voluntaria en las empresas. Forma parte del sistema. Burkhardt Compressors es una empresa que pertenece a una organización muy famosa de Suiza y en el 2002 hicimos un MBO, en el 2006 una IPO y entonces la empresa tenía unas 200 personas trabajando en el extranjero y 300 personas en la plantilla en Suiza. En la actualidad la empresa tiene 700 empleados en Suiza y 2.500 en el extranjero y este año estamos hablando
hablando ya de una facturación de 850 millones de euros. En Suiza, la empresa tiene 60 becarios en 7 puestos diferentes y también en cursos diferentes. Como ya ha explicado Mark antes, cuando empiezan en el centro formativo, lo que llamamos ACW Winterthur, bueno, tenéis que tener en cuenta que en ACW Winterthur hay unos 1.200 estudiantes de 100 empresas y formamos a estos estudiantes en una formación básica durante el primer y el segundo año. Esos 2 primeros años reciben competencias básicas y, por ejemplo, Mark aprendió a utilizar el sistema CAD y nosotros como industria tratamos durante esos 2 primeros años ofrecer una formación para la producción. Por ejemplo, a veces hay que hacer una transferencia de formatos CAD a otros formatos y, por ejemplo, pedimos a los alumnos de primera y segunda utilizar estos softwares. Básicamente se sumergen de lleno en la vida de la empresa y después, durante el tercer y el cuarto año, los estudiantes van a las empresas y, como ya se explicaba antes, hacen trabajo productivo. Y cuando yo era becario entre el 79 y el 83, siempre bromeábamos y decíamos que éramos la mano de obra barata de la empresa. Eso fue hace 30 años, y ya por aquel entonces éramos trabajadores productivos, estábamos plenamente integrados en la empresa. Y para mí, como delineante, entonces era muy interesante poder pasar tiempo en la empresa. De los 4 años de formación pasaba 18 meses en la fábrica. No solamente era estudiante, sino también trabajaba a pie de fábrica. Esto es muy importante. También para las empresas que renuevan sus plantillas, porque cuando terminan las prácticas, pues evidentemente no todos los becarios pueden continuar en las empresas. Algunos estudiantes deciden hacer un grado, continúan con su formación académica, mientras que otros se quedan en las empresas. En Suiza hay que hacer la mili. Algunos estudiantes hacen el año de formación militar. Y para las empresas es muy importante poder tener profesionales ya formados y poder tener, profesionales jóvenes debidamente formados. Y como decía antes José, hay unas deducciones fiscales para las empresas. Para Burkhardt, un becario cuesta 30.000 francos suizos al año. Y este es el coste durante 2 años. Y me diréis, bueno, ¿y por qué no durante 4 años? Pues por lo siguiente. Y con estos 30.000 francos suizos pagamos al estudiante también durante los 2 primeros años. Esta es nuestra aportación al centro educativo. Y también pagamos durante el tercer y cuarto año 30.000 euros al centro. Ya tenemos estudiantes de primer y segundo año en la empresa. Y nosotros, básicamente, les tenemos que decir al centro educativo que cuando empiecen a reclutar a alumnos, que vamos a necesitar, por ejemplo, a 5 delineantes, a 5 trabajadores de ingeniería mecánica. Les damos cifras de tal forma que el centro educativo ya va formando a ese banquillo, ¿no?, de profesionales que vamos a necesitar en la empresa. Nosotros, en realidad, estamos pagando ya por adelantado para esos becarios. ¿De acuerdo? Es así como funciona el sistema. Y también hay un modelo en virtud del cual puedes pagar anualmente. Pero bueno, básicamente es así como funciona. Y la formación, evidentemente, tiene un precio. Y nosotros somos conscientes de que tenemos que ser realistas. Normalmente los becarios están asociados a un centro.
Y en las empresas también tenemos formadores que forman a los becarios. Al final los becarios tienen que seguir un programa muy concreto. Y como ya ha dicho mi colega, tenemos a la patronal suiza que define el currículo, el programa educativo. Y tenemos a formadores en las empresas. Y esos formadores no solamente forman a los becarios, sino que también trabajan en el equipo de diseño o en cualquier otro equipo dentro de la empresa. Y básicamente en las empresas mantenemos un centro de costes y tenemos que evitar, ¿no? Gastos innecesarios, pero somos conscientes de la necesidad de invertir en educación. En Suiza, todas las empresas invierten en formación. Muchísimas gracias, Marcel. Sí, es muy interesante, ¿no? También cómo compartir los gastos. Y ahora me gustaría hacer una pregunta a María Esther. ¿Existe una conexión entre la formación profesional en Suiza y la innovación suiza? ¿Existe un vínculo, una relación clara entre cómo funciona el sistema de FP y la tasa de innovación que está mostrando el país? Sí, hay estudios que así lo avalan, que demuestran las ventajas de la FP. Se cree que este tipo de formación te hace ser más innovador. Las asociaciones de empleadores son quienes definen el currículo, el programa educativo. Quieren que las personas reciban la formación en las nuevas tecnologías. En cuanto se sacan al mercado nuevos equipos, nueva maquinaria, pues eso lo recogen en el programa formativo porque quieren que haya profesionales preparados para operar esas máquinas, ese equipamiento. Al final, esto se traduce en que, las propias empresas promueven el desarrollo tecnológico, ¿no? Además, después de la FP, los estudiantes, si así lo desean, pueden estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y se ha demostrado que las universidades de ciencias aplicadas contribuyen a la innovación. Así que vemos un vínculo muy claro entre FP e innovación. Has mencionado estas universidades de ciencias aplicadas. Creo que es un concepto muy interesante. Básicamente son universidades especializadas, ¿verdad? Entiendo que quienes apuestan por la educación superior y por estas universidades están formando a investigadores que investigan a su vez en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y luego estas universidades de ciencias aplicadas se centran de forma concreta en la industria y en la tecnología aplicada. Y este es un concepto muy interesante. Estamos metiendo todos los ingredientes en la misma cazuela. Es muy interesante lo que hacéis vosotros y me gustaría conocer el vínculo entre la formación profesional y la Universidad de Ciencias Aplicadas. Bueno, tenemos por un lado las universidades como las conocéis vosotros, las universidades que aportan formación académica, que forman a investigadores. Luego tenemos las universidades de ciencias aplicadas. Básicamente en esos centros reciben conocimientos y práctica y combinas estos dos ámbitos después en el mundo de la empresa. Y luego tenemos unos centros también pertenecientes a la educación terciaria que forman a emprendedores. Si tú te quieres especializar en un campo y quieres crear tu propia empresa, vas a estos centros de educación terciaria. Los estudiantes de FPE con sus diplomas, con sus certificados, pueden ir a estos centros de educación terciaria para emprendedores. En el caso de las universidades de ciencias aplicadas necesitan el bachillerato de FP. Y para acceder a la universidad tradicional necesitan un año de formación académica adicional los estudiantes de FP. Es una especie de curso pasarela y después de hacer este curso pasarela pueden acceder a la universidad.
el 10% de los estudiantes universitarios tiene formación en FP, para que os hagáis la idea, y esto es una ventaja. Los estudios demuestran que ganan más dinero cuando terminan la universidad que los estudiantes que solo han seguido la senda universitaria. Y en la Universidad de Ciencias Aplicadas tenemos un 50% que han recibido formación de FP y un 50% que vienen de la fuente universitaria. Y quienes vienen del bachillerato de la FP necesitan un año de formación antes de acceder a las universidades de ciencias aplicadas para poder ir acumulando experiencia. Esto es algo fundamental, tener un poco de experiencia para ir a la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y en cuanto a esos centros de educación terciaria, los estudiantes universitarios pueden acceder, pero necesitan 3 a 5 años de experiencia laboral antes de poder ser admitidos en estos centros. Como veis, el sistema es muy permeable. Y en función de la decisión que se tome al principio, pues se sigue un cauce u otro. Si quieres ser empresario, necesitas 3 o 5 años de experiencia laboral para ser admitido en estos centros de educación terciario. Y para ser un revisor, por ejemplo, de cuentas, un auditor de cuentas, este es el título que puedes obtener de mayor titulación en un centro de educación terciario, que tiene el mismo nivel en el que tiene un doctorado, por ejemplo, en el sistema universitario tradicional. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué atrae a los jóvenes del sistema de formación profesional? Bueno, pues una de las cosas que lo hace tan atractivo es que ganas dinero desde el primer día. Tienes 16 años, vas a estudiar y en lugar de pagar también ganas dinero porque trabajas al mismo tiempo. Pero es así, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto ganas? No os tienes que dar los detalles. Pero ¿cómo funciona para ti y cómo es para ti durante el primero y el segundo año? Todavía, repartes tu tiempo entre el centro de formación profesional, en tu caso el ACW, y la escuela cantonal. Y al mismo tiempo estás ganando dinero. Explícanos cómo funciona. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué significa para un joven como tú, teniendo en cuenta tu edad? Bueno, es una maravilla, es una gozada, ¿no? Porque, has terminado la escuela obligatoria, nunca has percibido un sueldo, solo te dan la paga a tus padres y empiezas con un salario base que varía, ¿no? De un puesto de trabajo a otro, de unas prácticas a otras, en función del programa que sigas. Pero normalmente es del orden de 600 y después va subiendo año tras año y normalmente terminas cobrando 1.000, 1.200 al mes. Bueno, en una horquilla se mueve una horquilla de 100. 1.000, 1.200 está bien, te permite vivir. Es un salario que está bastante bien. ¿Y puedes vivir con ese salario? Entiendo que tampoco podrás costear el alquiler de un apartamento, pero con todo puedes cubrir tus gastos y entiendo que también te permite viajar por Suiza y formarte en otras escuelas de Suiza. Con ese dinero que percibas, con esa nómina, puedes permitirte el lujo de estudiar en otras escuelas. Winterthur está muy bien, pero pongamos que vives en un pueblo pequeño. ¿Tienes menos opciones a tu alcance? No, yo creo que el salario te permite cubrir el desplazamiento. Muchas veces las empresas cubren los gastos de desplazamiento, por lo menos en algunas circunstancias, en algunos casos cubren también estos gastos, pero sí, por lo general te basta, es suficiente para cubrirlo. Es increíble, ¿no? Que 2/3 de los jóvenes suizos que finalizan la escuela secundaria obligatoria apuesten por la formación profesional. No estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población. Suiza, después de la Segunda Guerra Mundial, apostó por la FP, mientras que otros países apostaron por la formación universitaria. Suiza decidió apostar por la formación dual.
Y entiendo que el lado retributivo también es muy importante. Y quizás Marcel nos puede explicar qué entraña para la empresa. Porque, bueno, evidentemente esto tiene implicación para el mundo de la empresa, ¿no? Esta retribución al trabajo de los jóvenes. Muy bien, Marcel, vamos a hablar de los costes y del retorno. Has comentado que tenéis 60 en Burkhardt. Sí, tenemos 60 becarios en Burkhardt Compressors. Y la plantilla total en Suiza es de 700 empleados. Normalmente lo que intentamos hacer en Suiza, a través de la Asociación de Ingeniería Mecánica, es trasladar a las empresas que tengan un 10% de becarios en la plantilla. Ya he explicado antes que nuestra empresa ha aumentado su plantilla de 500 a 700 empleados. Yo cuando era CEO de Burkhardt siempre mantenía algunas vacantes libres para los becarios. A veces las empresas están en situación de dificultad y ocurre que cuando tienen problemas financieros no solo pueden apoyarse en los becarios ya existentes, por eso yo siempre digo algunas vacantes para que puedan reclutar a más estudiantes. En ACW ya he mencionado que tenemos muchos estudiantes y a mí siempre me gusta en las empresas que haya vacantes para poder nutrirse de más fuerza laboral. Lo que vemos cada vez más en Suiza es que cada vez la gente está apostando más por la vía académica. Y ocurre con frecuencia que la vía académica luego no les resulta la más adecuada. Y nosotros les brindamos a estas personas la oportunidad de seguir durante 2 o 3 meses formación en el Centro de Educación General. Estamos hablando de jóvenes de 18, 19, 20 años. Estudiantes que ya conocen la teoría de su formación en las escuelas. Lo que hacemos con estos jóvenes es meterles en el mundo de la empresa para que reciban formación en la empresa. Es verdad que cuando terminan sus estudios son un poquito más mayores que quienes siguen la formación profesional desde el principio y estos estudiantes terminan con 22 o 23 años. Les damos una oportunidad a esos estudiantes que han apostado por la vía universitaria y luego se han arrepentido. Los reenganchamos ofreciéndoles la formación que necesitan y después metiéndoles en el mundo de la empresa. En Burkhardt nosotros tenemos 60 becarios y tenéis que tener en cuenta que a los becarios los tratamos como empleados. Ya lo ha mencionado Marc, reciben una remuneración. Los estudiantes son contratados por el centro educativo, así que el salario básico lo paga el centro educativo, pero forman parte de la empresa y a modo de ejemplo, cuando se pagan incentivos o bonus a los empleados, los becarios que trabajan en Burkhardt también reciben un pequeño bonus porque también contribuyeron al éxito de la empresa. Y como ya he dicho, es un toma y daca. Todo el mundo en el sector, en la industria, contribuye a este sistema. Y cuando nosotros formamos a personas en Burkhardt o en Burkentur, si vemos, por ejemplo, que hay una gran empresa en Berna que también está formando a estudiantes con un programa educativo, por un programa semejante, pues estos estudiantes cuando terminan su formación reciben un diploma. Y cuando tenemos estudiantes que han recibido la misma formación, podemos después ir reclutando a esos estudiantes para las distintas empresas en función de las necesidades que haya de reclutamiento. Lo bueno de Suiza es que la escuela es gratuita y la universidad también es gratuita. Es verdad que
que cuesta algo, pero no es como en Estados Unidos, donde pagas una fortuna por ir a la universidad. Es verdad que, y bueno, y en Estados Unidos si vas a una buena universidad pagas mucho más que una fortuna, incluso te endeudas y después, cuando finalizas tus estudios, tienes que pagar el préstamo. En Suiza no es así, las escuelas son gratuitas. El coste lo cubren en parte las empresas. Burka Compressos es una empresa de mecanizado. Nosotros ofrecemos 245 puestos de trabajo. Si un estudiante de 16 años quiere ser fontanero, tiene que hacer 4 años de prácticas y después de 4 años será fontanero certificado, y cuando finalice su formación puede trabajar en la empresa como fontanero o crear su propia empresa de fontanería. Y evidentemente hay un coste asociado, pero los estudiantes están muy motivados. Las empresas ven a los estudiantes mano de obra más barata, pero bueno, aportan a buenos resultados de la empresa. Como ha dicho Mark, igual no le cubre el pago del alquiler, pero bueno, se puede comprar sus reproductores de música, un coche, puede cubrir algunos de sus gastos. Evidentemente, muchas veces los estudiantes tienen que seguir viviendo con sus padres, pero ya tienen un salario. Y también me gustaría decir algo. Hay una regla muy clara. Una vez que Mark finalice sus estudios después de 4 años, hay una norma clara que establece cuánto dinero hay que pagar a Mark si sigue en la empresa. Mark, en el 4.º año ya ha avanzado que se ganan unos 1.200. Y no le puedes decir a Mark, bueno, Mark, cuando termines te voy a pagar 2.000. En la parte italiana se cobra un poquito menos, pero donde trabaja Mark, el salario de base de partida una vez se finalizan los estudios es de 4.000 o 4.500. Así que el salario de partida una vez que finalizan los estudios los becarios está ya establecido. Muchas gracias, Marcel. María Esther, vamos a hablar de la relación entre este sistema y el desempleo juvenil. Cuando echamos un vistazo a los índices de desempleo en Europa, pues vemos que estamos en el 20%, el 10%, pero Suiza siempre tiene una tasa de desempleo muy baja, con un dígito. Y nosotros, los jóvenes, tenemos un paro juvenil del 20%, el 30%. Y me gustaría saber en Suiza cuál es la relación entre este sistema educativo que tenéis en Suiza y el desempleo juvenil. ¿Cuál es la relación, el vínculo entre el empleo y la FP? Bueno, yo he hecho de hecho un estudio sobre esta cuestión analizando distintos indicadores para la situación del trabajo para los jóvenes, analizar el desempleo juvenil y las condiciones laborales. Y hemos visto que los países que tienen sistemas de FP, pero solo un sistema dual, es decir, los estudiantes van a las empresas y también al aula. Solo esos países con sistemas de formación dual tienen menores tasas de desempleo y también tienen mejores condiciones laborales. Y los países que tienen FP tradicional no están, tenía un impacto positivo en el desempleo juvenil. Y José, si me lo permite, me gustaría añadir algo de los costes y beneficios de los que estábamos hablando. Para las empresas es verdad que esto entraña un coste, pero en términos globales hay un estudio de Walter que estudia los costes y beneficios para las empresas. Se visitaron todas las empresas, analizaron todos los epígrafes de costes y todos los beneficios de los becarios. Y se ha visto que para toda Suiza en 2009 gastamos 5.800 millones de francos suizos
No, perdón, 5.300 millones como coste para formar becarios, pero el beneficio del trabajo productivo fue de 5.800 millones. Inversión de 5.300, retorno de 5.800 millones. Así que en la economía suiza hay un beneficio de 500 millones gracias a la formación de los becarios. Y el 40% de las empresas tienen un beneficio neto de esta inversión. Estamos viendo cómo la gran mayoría de las empresas se benefician y esto nos distingue de otros países. Y esto es gracias al trabajo productivo que hacen los becarios en las empresas y también, tiene que ver con la duración de las pasantías. Al final los estudiantes pasan 3 o 4 años en las empresas. Muchas gracias, Marc. Marc, ¿nos podrías hablar de cómo es una semana típica para ti? ¿La podrías reescribir? Algunos días vas a la empresa a trabajar, otros días vas al aula. Cuéntanos, ¿cómo es tu semana? Bueno, pues por las mañanas, voy en bici o andando al trabajo. Tardo 5 minutitos, es una gozada. Llego sobre las 7 de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana. Y arranco mi jornada. Empiezo a diseñar. Hablo con mi formador. Mi formador me explica lo que vamos a hacer durante el día, durante la semana. Hablamos de los distintos proyectos. Después me deja trabajar. Me pongo manos a la obra. Si tengo cualquier duda o pregunta, le consulto. Tengo mi propio puesto de trabajo, mi propia estación de trabajo. Después como y por las tardes, pues un poquito la misma dinámica. Trabajo en proyectos. También construyo mis propios proyectos, lo cual está fenomenal. Te da la experiencia completa, práctica. Y paso 3 días en la empresa. Después voy a la escuela. En cuanto a la escuela de FP, pues está muy orientada a la formación, al trabajo técnico que realizo, cómo fabricar, qué tipo de materiales utilizar. Y en esta escuela coincides con estudiantes que trabajan en otras empresas, como tú. Sí, eso está muy bien. Somos una clase de 10, 15 estudiantes que trabajamos en distintas empresas. Y aprendemos los unos de los otros, de nuestra experiencia. Nos ayuda a todos. Este intercambio refuerza nuestros conocimientos. En la empresa para la que tú trabajas es bastante sorprendente porque es una empresa de solo 10 personas. Es una spin-off, ¿verdad?, de la universidad. Básicamente algunos profesores muy inteligentes que hacen mediciones de dinámica de fluidos y que han creado esta spin-off. Y aunque sea una empresa tan pequeñita, una spin-off con 10 personas, también tiene un becario. Y ¿cómo es tu trabajo en este entorno tan pequeñito? Yo soy el primer becario, es el primer año que tienen a un becario como yo. Y trabajamos con dispositivos que miden la viscosidad y la densidad de los líquidos. Primero me explicaron, en qué consistía el trabajo. También tuve que firmar un NDA, un contrato de confidencialidad. Me explicaron, qué tenía que hacer. Al principio era difícil entenderles porque son todos doctores. Y a mí me costó un poquito al principio entender por dónde iban, pero ya poco a poco lo he ido entendiendo. Muy bien, muchas gracias. Marcel, tú desempeñas distintos roles. También eres vicepresidente del Centro de Formación Profesional, donde Marc empezó sus estudios en la FP. ¿Cómo funciona vuestro centro de FP?
¿Quién es el propietario? ¿Cómo os financiáis? ¿Cuál es la implicación de las empresas? ¿Cómo funciona ACW en Winterthur? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Y cómo funciona? ACW no es una empresa, pero sí que tenemos un consejo, tenemos un equipo directivo integrado por 2 personas y también tenemos un consejo consultivo, y ese consejo consultivo está integrado por las principales empresas. 10 empresas están representadas en el consejo consultivo. Algunas son las empresas fundadoras de ACW, que se fundó hace 20 años. Nosotros procedemos de Sulzer. Y con estas empresas celebramos entre 4 y 5 reuniones al año. Durante esas reuniones, hacemos una presentación sobre cuestiones financieras, también nos hacen un informe MIS, nos dan todos los detalles y luego celebramos reuniones del consejo 4 o 5 veces al año. También estamos trabajando con ACW en un plan que yo he concebido. Al final, cuando tienes un plan quinquenal, es muy importante hacer proyecciones. Nosotros como centro educativo tenemos que pensar con las empresas miembro cuáles van a ser las necesidades laborales del futuro. Ahora se habla muchísimo de la digitalización, hay que formar a los estudiantes en las tecnologías digitales, hay que formar a las personas para el trabajo diario y no solo para lo que está por llegar dentro de 20 años, pero nosotros tratamos de encontrar un equilibrio. En ACW tratamos de identificar las necesidades formativas futuras, hablamos con las empresas, con la industria. Como ya he dicho, tenemos a 10 grandes empresas en nuestro consejo y para la dirección de ACW es muy importante visitar las empresas miembro. Y incluso en la empresa donde trabaja Mark, también la visitamos. Queremos mantener esa relación. Mark es un empleado de ACW que trabaja en la spin-off que se ha mencionado antes. Y nosotros también, desde ACW, tenemos que cuidar a Mark. Si algo va mal y él no puede finalizar sus prácticas en la empresa, le tendremos que buscar una vacante en otra empresa para que finalice su programa. En ACW también ofrecemos información a adultos. La verdad es que funciona bastante bien. A modo de ejemplo, recientemente un informático de 22 años se puso en contacto conmigo y ahora va a ser líder de grupo, va a encargarse de gestionar un equipo de 5 o 6 personas. Y este informático me preguntó a mí, oye, ¿qué libro debo leer? Y yo le dije, no leas ningún libro, olvídate de los libros de texto. Lee el libro de la vida, vive la vida lee a las personas, es lo que yo le dije. Le dije, ¿por qué no te formas en liderazgo, por ejemplo? Y ACW también está ofreciendo este tipo de cursos en leadership, en liderazgo. Estamos formando a futuros líderes. No tienen que ir a ninguna escuela de negocios cara. Nosotros tenemos un programa fantástico y algunos de los consejeros están implicados de forma voluntaria en la formación en liderazgo. Y este es un tipo de formación que también aportamos a los estudiantes. En ACW también trabajamos con la oficina de desempleo de Winterthur de forma muy estrecha. Y también hemos empezado a trabajar, y esto es nuevo, hemos empezado a trabajar con una empresa de cazatalentos local. Y estos 3 entes conjuntamente van a tener muchísima influencia. Por un lado, el cazatalentos puede ayudar a encontrar a talento, a estudiantes que han finalizado sus estudios. Y si ACW no tiene un puesto de trabajo para un estudiante, pues el cazatalentos puede buscarle un puesto de trabajo. Y también podemos trabajar con la empresa o la oficina de desempleo para
formar a estudiantes para los puestos de trabajo que se vayan abriendo. Es fantástica esta colaboración y también utilizamos ACW para los contactos internacionales. Yo acabo de visitar China, Shenzhen, y en China he podido conocer el sistema que tiene ahí en Shenzhen. Hay 58 empresas alemanas, por ejemplo, la planta de BMW más grande del mundo está ahí. Y bueno, nos gustan estos intercambios. Aproveché la visita para explicarles el papel que desempeña ACW. ACW es importante para la industria mecánica y eléctrica y por eso formamos parte del Ministerio de Educación suizo. Y nosotros en ACV, bueno, sabemos muy bien cuáles son las necesidades del mercado laboral y nosotros como ACW hacemos muchísimas cosas, como podéis ver. Y estos intercambios son muy importantes, el intercambio directo con el sector, con la industria. No estamos hablando de un ente que desconoce la realidad sobre el terreno. Nosotros desde ACW sabemos lo que necesitan las empresas. Nosotros también contribuimos a definir los programas, a lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y ahora, María Esther, me gustaría mencionar un tema que es siempre de candente actualidad cuando hablamos de la formación dual. Es verdad que algunas empresas se implican, pero luego hay otras empresas que no. Algunas empresas asumen los costes, otras no. María Esther, esto es algo que vosotros habéis estudiado. Este es el dilema del prisionero, ¿verdad? María Esther, nos gustaría que nos ilustraras un poquito. Tenemos 5 minutos más antes del siguiente panel y María Esther, tómate tu tiempo. ¿Quién asume el coste? ¿Y si formo al estudiante y después me lo roba otra empresa? ¿Cómo funciona en Suiza? En Suiza, si tienes a un estudiante que se ha formado en otra empresa y lo captas a tu empresa, pues esto plantea, gran controversia. ¿Cuál es el dilema del prisionero? Tienes a 2 prisioneros en la celda y la policía sabe quién ha cometido el crimen y pide que haya una conversación entre los prisioneros. Si los dos presos hablan, tendrán que ir a la cárcel durante 5 años. Si ninguno habla, ninguno confiesa, van a la cárcel 1 año. Si uno de ellos habla y el otro permanece callado, el que habla, el que confiesa, es liberado de inmediato y el otro ingresa en prisión durante 10 años. Y tenemos una situación semejante con las empresas. Lo mejor para las empresas o lo más barato sería no formar, sino robar a estudiantes que se han formado en la competencia. Pero si todas las empresas hacen eso, pues van a la cárcel durante 5 años, porque al final pues no tendrán la mano de obra cualificada. Si todas las empresas forman, esa sería la mejor situación para la economía, los gastos o los costes serían compartidos entre las empresas, pero evidentemente habría un coste. Así que irías a la cárcel durante 1 año. Ahora bien, cuando una de las empresas forma, pero la otra no forma, la empresa que forma asume el coste, va a la cárcel durante 10 años y la otra tiene al aprendiz gratis, tiene 0 coste y no va a la cárcel. Y por eso lo llamamos el dilema del prisionero, que es el dilema al que te enfrentas cuando decides si formar o no. Y Suiza ha establecido en la ley una norma que establece que las patronales pueden exigir a un sector que no forme suficiente que todas las empresas que trabajen en ese sector contribuyan a un fondo de formación dual. En definitiva, cuando aportan a este fondo, todo el mundo paga un importe y después esos fondos se utilizan para cursos de formación general.
se invierte en reducir el coste de formación por parte de las empresas. En la escuela de Marcel se imparten los 2 primeros cursos, que son los más costosos. Y básicamente con este fondo se reducen los costes para las empresas. Para las empresas sería mucho más costoso tener a trabajadores no productivos durante mucho tiempo. Y con este fondo se trata de reducir el coste para las empresas. Así que la solución en Suiza es este fondo de formación dual. Si las patronales ven que no hay suficiente formación en el sector, se recurre a esta norma en función de la cual las empresas tienen que contribuir al fondo. También me gustaría mencionar un reto al que se enfrentan los estudiantes cuando terminan a los estudiantes. Y antes decía que se percibe un salario al terminar y en Suiza se establecen unas subidas laborales anuales. Y recuerdo que cuando yo finalicé mis estudios se decía, bueno, tienes que dejar la empresa y después volver a ella para poder optar a un salario más alto. El problema es que a veces perdemos a trabajadores de 25 o 26 años que percibían 800 euros. Y, evidentemente ese salario, no retiene a los profesionales. Como empresa es muy importante, poder pagar mejor a los jóvenes para no perderlos. Y evidentemente los profesionales más mayores, no son menos importantes, ¿no? Pero es importante poder tener unos salarios atractivos para retener a los profesionales jóvenes. Marcel, una preguntita para ti. Uno de los rasgos más importantes de vuestro sistema es que las empresas están muy implicadas en la formación. Y cuando cambian las tecnologías, evidentemente vosotros, a través de las empresas, se puede cambiar los programas. ACW, ¿cómo trabaja con Burkhardt para mantener la tecnología debidamente actualizada para que el centro formativo forme en esas nuevas tecnologías? Bueno, Burkhardt es miembro del ministerio suizo que define el currículo. Burkhardt es parte de Swissmen, una asociación que emplea a 23.000 empleados en Suiza. Es la asociación del sector del mecanizado. Y nosotros desde ACW tenemos un papel de definición del programa curricular. Y Burkhardt está representada en el consejo de ACW. El consejero de Burkhardt nos habla de las nuevas necesidades y nosotros formamos en consecuencia. ACW también hace trabajo productivo para las empresas. Nosotros formamos estudiantes para unas 100 empresas y hay 20 empresas para las que nosotros ofrecemos trabajo productivo. Y esto significa ingresos adicionales del orden de 8 millones de francos suizos al año. Y con este año podemos renovar los centros formativos. Y esto es muy importante lo que preguntabas, José. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, aunque no es del todo correcto, porque nosotros tenemos que invertir en nuevos centros de mecanizado, tenemos que invertir en nuevas tecnologías, porque evidentemente tenemos un torno tradicional, hay que aprender a manejar este tipo de equipo más tradicional, un torno, pero también necesitamos invertir en tecnología puntera de programación para formar a los estudiantes en las últimas tecnologías. Nosotros tenemos que estar en conversación constante con las empresas. Nos tenemos que preguntar hasta qué punto necesitáis profesionales ya formados en realidad aumentada o es muy pronto. A veces echamos la vista demasiado adelante, ¿no? Hacemos un ejercicio
ejercicio de, bueno, de proyección, pero es fundamental formar a los estudiantes para el mañana, para el futuro, para las necesidades laborales del futuro. Y es muy importante que los estudiantes, una vez que finalicen sus prácticas, sigan aprendiendo. La vida, el aprendizaje no finaliza a los 21. Yo soy un buen ejemplo, creo yo. Yo he trabajado en distintas empresas. Yo he estudiado en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Es muy importante que los profesionales sigan estudiando, sigan adquiriendo competencias y destrezas, que se sigan formando en los sistemas CAD, en las tecnologías punteras. Eso es fundamental. Tenemos que tener centros de mecanizado con tecnología puntera. Y nosotros en ACW, evidentemente, tenemos que invertir dinero. Y para ello pues utilizamos el dinero que ganamos a través del trabajo productivo. Muchísimas gracias, Marcel, María Esther, Marc. Gracias por desplazaros hasta aquí para aportar vuestros conocimientos y compartir con todos nosotros vuestra experiencia. Muchísimas gracias y muy buena suerte.